Con ustedes, la apóstol Joan de González. Cristo, la única vida indestructible. Quiero tomar como base el libro de Hebreos, capítulo 7, versículos 15 al 18. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pedimos al Señor en este momento que nos dé sabiduría y revelación para poder comprender esta palabra que vamos a escuchar el día de hoy. No podemos ignorar esta gran verdad. En Cristo opera una vida indestructible. Todo lo que hacemos en obediencia a Él permanece para siempre, ya que Él posee una vida indestructible, según nos dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 7, versículos 15 al 18, donde acabamos de leer. Nuestro Señor Jesucristo es eternamente la representación exacta del mismo ser y portador de la misma sustancia de su Padre, el Dios eterno incorruptible. Después de todo, veremos al Hijo del amor de Dios que nunca se corrompió ni se corromperá y llevará todo en rendición y sumisión al Padre nuevamente. Todo lo que la Escritura revela de nuestro amado Señor no es más
que una vida eterna rendida en amor y obediencia a su Padre. A lo largo de su paso por esta tierra en carne, nos enseñó con su vida misma que necesitamos aprender a permanecer oyendo y obedeciendo al Padre. Sí, estas dos cosas son sumamente importantes. Esto es vivir para hacer una sola cosa, oír y obedecer, como las dos caras de una moneda. No podemos solamente obedecer si no hemos oído, y si oímos, pues debemos obedecer. Para que se manifieste su divina voluntad y no haya divisiones en nuestro interior, necesitamos quitar todo lo que hemos puesto primero, es decir, todo lo que consideramos antes que a Él. Eso incluye nuestras propias vidas con sus buenas intenciones e ideas. La obediencia a su voluntad. La obediencia es más que un acto, es una naturaleza que fluye de la vida del Espíritu. Existen desobedientes que eventualmente obedecen. En este sentido, la obediencia se constituye como un simple acto, pero que no tiene ningún efecto ni significado eterno. La obediencia debe partir desde lo más profundo de nuestro interior. El propósito de Cristo era venir para hacer la voluntad del Padre. Precisamente ese es nuestro propósito en Jesús, hacer su voluntad y de esa manera manifestar la obra consumada del propósito eterno. Dice Efesios 3, 10, 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La familia de Cristo como su cuerpo tiene una sola y grande característica, y es obedecer su divina voluntad. En algún momento, la madre y los hermanos de Jesús estaban buscándolo. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús fue claro, todo el que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano. Y este es el verdadero y único vínculo por el cual estamos unidos en la familia de Dios, su voluntad. No siempre mis hermanos me tienen que agradar, sencillamente debo tener con ellos un vínculo de amor en el espíritu por la voluntad de Dios. Nuestro vínculo por gracia con Él es en la obediencia, por obediencia y para obediencia. Recordemos que Dios entró al mundo en la persona del uno, Cristo, y por su obediencia estableció el reino. Ahora es nuestro turno de manifestar por medio de la misma obediencia aquello que ya fue establecido. Recordemos nuestro primer nacimiento, que es en la naturaleza del primer Adán. Fuimos engendrados en la desobediencia, pero el nuevo nacimiento tiene lugar en una nueva vida, con naturaleza de obediencia solo a la voluntad de Dios. La mayor evidencia de alguien que ha nacido de nuevo es la pasión por conocer y llevar a cabo la voluntad de Dios. Saulo de Tarso, en su conversión, lo expresó de esta manera y dijo, ¿qué quieres que yo haga? Por eso, como dije anteriormente, un ciudadano del reino es la expresión y la extensión de la voluntad del rey y su reino. Ahora, ¿cómo podemos identificar a estos ciudadanos del reino? Bueno, los podemos identificar porque ellos viven para manifestar la voluntad de su rey. Son gente de gobierno, teniendo en cuenta que gobernar no es un concepto, sino un estilo de vida. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, gobernamos o dejamos de gobernar las cosas que Dios nos ha entregado. Viven con la conciencia y la confianza de que todas las cosas ya les han sido dadas en Cristo. Si bien no todas las cosas que Dios nos ha concedido están manifestadas, aún así todas están entregadas. Como iglesia estamos aprendiendo de la vida de Jesucristo, que fue gobernada por un solo propósito,
para hacer una sola cosa, y es la voluntad del Padre. Por todo lo expuesto aquí, podemos afirmar que estamos siendo llevados a reconciliarnos con Cristo y en Cristo, en quien se consuma todo el propósito eterno de Dios. Dice la palabra, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo lo que hacemos en obediencia a Él permanece para siempre. Él sustenta todas las cosas con su palabra. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. En una ocasión, mientras Jesús hablaba a la gente, alzó la voz y una mujer le dijo: «Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron». Y Jesús le respondió: «Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Quiero concluir con esto. El hecho de que Cristo haya nacido en la tribu de Judá y no en la de Leví subraya la inauguración de un nuevo orden sacerdotal. El sacerdocio de Cristo supera el sacerdocio levítico. Recordemos que el primer pacto probó ser débil e inútil en ofrecer pleno acceso a la presencia de Dios o completa preparación para compartir su compañía. Por tanto, tuvo que ser anulado y reemplazado por una mejor esperanza en aquello que ha fallado. La Iglesia es la expresión de lo eterno y en Cristo tenemos una vida indestructible. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Nuestra gran comisión, predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos